No es que tengo ni dones, ni superpoderes, no, nada de eso. Santo no soy. Lo único que yo creo que el talento que Dios me ha dado es que me gusta estudiar estas cosas y leer. Entonces tengo que trabajar el talento que Dios me dio, como dice la parábola de Jesús. A ese que no trabajó el talento y lo escondió, ¿qué hizo Jesús? ¿Se acuerdan? Lo echó afuera. Terrible, ¿no? Dijo, fuera, le dijo, andá donde está el llanto y el rechinar de dientes por haber ocultado su talento, ¿no? El Jesús, nuestro Señor, ¿no? Que a veces nos lo pintan tan misericordioso que se olvidan de la justicia. Entonces no nos queda otra que trabajar los talentos que Dios nos ha dado para después poder entregarle a Él, una vez que estemos en su reino, si Dios quiere, el trabajo que hemos hecho con ese talento. Así que estoy acá también por mí, para después poder dar cuenta de algo, ¿no es cierto? Hice algo, trabajé mi talento. Después nos puede motivar estar acá y seguir investigando después de esta charla y venir a las demás charlas, si es que las hay, una palabra de Dios en el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, en el que Dios se queja un poco contra los hombres y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice por falta de fe, miren qué raro, no dice mi pueblo perece por falta de fe, sino que dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Y porque la fe la da Dios, la fe no sale de nosotros mismos, lo que sale de nosotros son los sentimientos y esas cosas, pero la virtud teologal dada en el bautismo la da Dios, no va a faltar porque Dios la da, pero la fe se asenta en el conocimiento. Si uno tiene fe pero no sabe, no conoce, ¿la fe sirve de algo? No. ¿Cómo amarán si no conocen al Señor? Dice San Pablo, ¿no? Si nadie les predica, ¿no? ¿Cómo creerán? Dice, si nadie les predica, o sea, si nadie le da el conocimiento. Por eso se queja Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en estos tiempos, yo lo digo así, crudo como suena, los católicos no sabemos nada. Lamentablemente nos quedamos en la estampita de San Cayetano y no sabemos que es un santo, ¿no? O sea, estamos bastante mal en ese sentido. Y tenemos que aprovechar estas charlas, aprovechar los libros, dejar de mirar novelas, dejar de mirar YouTube y estado de WhatsApp y empezó Tinelli, ¿y qué hacemos? Y empezar a leer, o sea, para algo Dios nos dio la inteligencia, ¿sí? Dios nos dio la inteligencia para que lo usemos. Es más, somos los únicos seres en la creación que tenemos que pensar hasta para cocinar. ¿Vieron? Los animales van y comen, nosotros tenemos que pensar, no, hay que cocinarlo así, cocinarlo así, si no nos hace mal. O sea, Dios quiere que usemos nuestra inteligencia. Y si voy rápido, díganme, ¿sí? Porque a veces me embalo y no termino. Bueno, la charla de hoy se llama ¿de dónde venimos? Hay 3 preguntas que una persona tiene que saber contestar para decirse adulto o decirse maduro, una persona madura, sobre todo un católico, que es la primera, ¿de dónde venimos?, la segunda, ¿para qué vivimos?, y la tercera, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? Eso está hasta en el Catecismo de la Iglesia Católica, que yo lo traje acá. Vamos a leer algunos libros, algunas citas. Catecismo numeral 282. El que no tenga catecismo, por favor, consíganselo, porque el Catecismo de la Iglesia Católica es fenomenal. La verdad que no podemos decir que nadie nos dijo las cosas o nadie nos dio las herramientas para poder conocer a Dios y saber lo que Él nos quiere decir y saber cómo tenemos que ir al cielo y saber cómo nos tenemos... Está todo, la Iglesia nos da todo y gratis encima, tomá. ¿No? El catecismo, yo este catecismo lo conseguí por 6 pesos hace 5 años. ¿Ahora cuánto está? Sí, vale la pena. 400 pesos son 2 pizzas. O sea, un catecismo que te va a durar toda la vida y te va a enseñar un montón de cosas, vale la pena. Vamos a leer el Catecismo 282, que trata sobre esta pregunta que hice recién: ¿de dónde venimos, para qué existimos y hacia dónde vamos? La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que todos los hombres de todos los tiempos se han formulado: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, o sea, la del origen y la del fin, son inseparables.
Ahora vamos a ver por qué. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. Vamos a responder a esta pregunta de dónde venimos a partir de 3 ciencias y la historia. ¿Sí? Porque la historia no es ciencia, ¿sabían ustedes? La historia no es ciencia, porque la ciencia se tiene que poder repetir en un laboratorio, o se tiene que poder volver a pensar como la filosofía, ¿sí? Y volver sobre lo mismo para poder estudiar. En cambio la historia no es ciencia, ya pasó y quedó petrificada en el pasado. Sin embargo, igualmente vamos a ver, vamos a contestar a esta pregunta de dónde venimos mediante la filosofía, la biología, la historia y por último y muy poquito con la fe. ¿Sí? No vamos a hacer actos de fe en esta charla, no vamos a hablar de creer. ¿Por qué? Porque se puede responder de dónde venimos mediante el solo uso de la razón, como lo demostró Aristóteles, Platón, los grandes sabios de Grecia. Después vino Santo Tomás de Aquino y más allá de que es un teólogo, él explicó muchas cosas mediante el solo uso de la razón. Así que en esta charla no vamos a recurrir mucho a la creencia y a la fe, solamente vamos a nombrarla al final. Vamos a empezar con la filosofía. ¿Saben lo que es la filosofía? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa filosofía? Claro, amor a la sabiduría, ¿no? Sofía, sabiduría, filo, amor. Pero la sola etimología de la palabra es muy pobre, no te dice mucho. La filosofía empieza recién en el 3er grado de abstracción de nuestra mente, o sea, ahí hacemos agua en cualquier lado, ¿no? O sea, la filosofía es muy profunda, es el conocimiento de las cosas según sus causas primeras y sus causas últimas. Las demás ciencias conocen las cosas, por ejemplo, este libro, según sus causas próximas, o sea, de qué está hecho, para qué sirve, cuáles son sus facultades, cuánto dura, ¿no? Estudia todo eso, y eso es la ciencia que la física, la que estudia las cosas materiales, inanimadas, ¿no? Esa sería la física de este libro, la anatomía, ¿no? Pero la filosofía se pregunta, ¿qué es un libro? O sea, se va al principio de todo, no de qué está hecho, no, sino qué cosa es un libro y para qué sirve. O sea, o por ejemplo el 2, la ciencia que es la matemática, dice 2 más 2, 4, y ve las cantidades, cuánto es 2, son 2 naranjas, son 2 ovejas, pero la filosofía se dice, ¿qué es el 2? ¿No? ¿Qué es 2? La idea de 2, ahí empieza la filosofía, ¿sí? Ya se olvida de la cantidad, es superior. No se preocupen, va a ser bastante fácil y bastante llevadero. Lo primero que vamos a ver para explicar esto que dijo el catecismo, de que el origen, o sea, de dónde venimos, y el fin, hacia dónde vamos, son inseparables, lo vamos a ver con la doctrina de la causa y el efecto, una doctrina filosófica. Cuando nosotros hacemos algo, hay muchas causas que hacen posible ese algo que queremos hacer. Por ejemplo, yo quiero esculpir una estatua, entonces ya tengo el fin, miren, fin. ¿Cuál es el fin que yo me propongo? Esculpir una estatua, ¿sí? De Jesús, esta, ¿no? Yo me propongo esculpir esa estatua. O sea, la causa final es esculpir esa estatua. Y eso me ayuda, o sea, el fin que yo me propuse me ayuda a empezar. ¿Ya se van dando una idea cómo son inseparables el fin con el principio? Si yo quiero ir a comprar helado, ese es el fin. Entonces me agarro plata, me subo al auto, voy hasta la heladería, me compro el helado. Empecé una serie de causas guiadas por un fin que yo me propuse. O sea que lo primero cuando nosotros queremos hacer algo, ¿qué es? El fin. Lo primero es el fin. Vieron que parece hasta paradójico, ¿no? Lo primero es el fin, ¿sí? Yo quiero esculpir una estatua y aparezco yo quiero esculpir una estatua, yo en filosofía me llamaría la causa eficiente, viene de fache, de hacer, la causa eficiente, y después yo necesito para esculpirlo, ¿puedo esculpir con mis manos al mármol? Si fuese mármol, ¿no? No, ¿qué necesito?
instrumentos, ¿sí? El cincel y el martillo, por ejemplo, ahí aparecen las causas instrumentales, ¿sí? El cincel y el martillo fueron causas de la forma que se le dio al mármol. Después yo tengo que tener en la mente, en la imaginación, la forma que le quiero dar, ¿sí? O sea, la forma de qué es Jesús. Y aparece entonces la causa formal. Si la forma fue la causa que a mí me movió a darle la forma al mármol, causa formal. Después está en dónde yo esculpo. ¿En dónde esculpo? En un pedazo de mármol, ¿no? Esa es la causa material. Y después me tengo que poner a hacer, ¿no? Usando todas estas causas hasta llegar acá, ¿sí? Pero ¿qué fue primero? La causa final. O sea que Dios, cuando nos creó, allá en el principio, o primero pónganle cuando empezamos a hacer, no hablemos de Dios todavía, cuando empezamos a hacer, a existir, el primer ser humano, o la primera planta, o el primer planeta, tuvo que haber una causa final. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué está eso hecho? ¿Sí? Vamos a ir a la Biblia ahora, Isaías 46:10. ¿Trajeron Biblia? ¿Sí? Muy bien. Esta es grande, ¿no? Este es otro libro que se tiene que conseguir. Esta Biblia es la Biblia traducida del griego original al español por Monseñor Straubinger. Ustedes saben que los apóstoles y discípulos tradujeron el Antiguo Testamento al griego y escribieron los evangelios en griego. Bueno, esa es la lengua original. Después se tradujo al latín, pero Monseñor Juan Straubinger nos hizo el grandísimo favor de agarrar los textos originales griegos y lo puso en español. Biblia Straubinger. Esta es una edición media vieja, por eso es así gorda. Ahora vienen unas que están buenísimas, son más manejables. Escuchen lo que dice Dios en Isaías 46:10. Yo anuncio desde el principio lo que ha de venir. Causa final, causa eficiente. ¿Sí? Yo, causa eficiente, anuncio desde el principio lo que ha de venir. Porque todo lo hizo por un porqué. ¿Sí? Fíjense qué filosófica que es la Biblia. Es totalmente lógico lo que dice Dios. Y si vamos al Génesis, vamos a ver si yo anuncio desde el principio lo que ha de venir, vámonos al Génesis, que es el principio de la historia. Vamos a ver qué dice. Primero dice, hay una introducción en el Génesis, que a veces nos hace confundir, pero es como una introducción que te marca lo que te va a contar. Dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y después empieza de cero. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y hubo tarde y hubo mañana, primer día. En toda la historia de la humanidad hay una lucha entre qué dos cosas. Entre la luz y las tinieblas, ¿no? O sea, ya de entrada está diciendo todo lo que va a pasar. Y encima escuchen esto, porque en el Génesis, cuando suceder de los días de la creación, no dice y amaneció y anocheció, como nosotros contamos los días, sino que dice y atardeció y amaneció, al revés, ¿no? Que de hecho los judíos y la iglesia también cuentan los días desde que el sol empieza a caer. Cuando el sol empieza a caer ya es mañana, ¿sí? Según estos primeros textos de las Sagradas Escrituras. Por eso cuando vamos a misa el sábado a la tarde estamos cumpliendo con el precepto del domingo, ¿sí? Después la iglesia, bueno, como buena madre atendiendo a las necesidades de sus hijos, es como que los tiró al domingo, ¿no? Entonces el domingo empieza a las 5 de la tarde del sábado, pero termina a las 12 de la noche del domingo, ¿no? Porque cada vez, sobre todo después de la revolución industrial, se empezó a hacer cada vez más difícil cumplir con el precepto, ¿no? La gente que trabajaba no tenían horarios para ir a misa. Bueno, eso, de paréntesis. Entonces Dios dice, y atardeció y amaneció. Si nosotros agarramos el principio de la creación y el final de lo que está profetizado que va a suceder, ¿qué pasa en la historia? Primero una luz, la luz del día, ¿no? Dios, la creación, todo impoluto, sin pecado, luz radiante de día. Y en un momento empieza el pecado y la historia se empieza
anochecer, a oscurecer, y pasa por una larga noche, y al final del mundo, ¿quién va a venir de vuelta? Al despuntar el alba de la historia, y anocheció y amaneció, o atardeció y amaneció. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar en toda la historia de la humanidad. Primero, día radiante, anochece, oscuridad, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y en un momento se van a empezar a ver los rayos del sol. El sol que nace de lo alto va a ser, y va a amanecer. O sea, ya desde el principio Dios nos está diciendo qué es lo que va a pasar, el final, la causa final. Vamos a seguir con la filosofía. Hay un principio filosófico que dice que no hay efecto sin causa. ¿Saben lo que es un efecto? Olvídense de las cosas difíciles. Esto es muy simple, es tan simple que es difícil. ¿Qué es un efecto? Claro, es el producto de la causa. El efecto es lo causado por algo. ¿Y entonces qué es la causa? Algo que produce un efecto, ¿sí? Si yo veo una pelota que se está moviendo así por acá, ¿qué piensa en mi cabeza? Alguien pateó esa pelota, o vino un viento y la movió, o una causa tiene que tener, ¿sí? Yo soy causa de que mi mamá y mi papá un día se encontraron y se enamoraron, ¿no? Y todos ustedes también. Y mi papá y mi mamá a su vez son causa de sus padres, y etcétera. Esta mesa es causa de que un hombre cortó un árbol y le dio forma. No sé, bueno, todo lo que existe tiene una causa, ¿sí? Ahora, si yo hago una serie de causas para atrás, yo soy causa de mi papá y mi mamá, y eso a su vez de su papá y su mamá, y eso a su vez de su papá y su mamá, y hago una cadena hacia atrás, ¿esta cadena va a ser infinita? ¿Qué les parece? ¿Es infinita esa cadena de causa y efectos hacia atrás? ¿Puede ser infinita? Si cada parte es finita, ¿no? O sea que tiene fin. Yo no soy infinito. Mis papás tampoco son infinitos. Un día van a morir y un día empezaron a existir. Y sus padres tampoco fueron infinitos. O sea, un conjunto de causas y efectos finitos cada uno, ¿puede dar una cadena infinita? ¿Qué les parece? ¿Qué le dice su cabeza? ¿Que sí o que no? Tiene que haber un principio. Pero ojo, porque ahora hay teorías orientales, por ejemplo, de filosofías orientales que dicen el eterno retorno. ¿Lo escucharon hablar de eso? O que toda la historia de la humanidad es una rueda que gira sin principio ni final, y es como una víbora que se muerde la cola, ¿no? Y que gira y que se achica, se oscurece, se destruye todo y vuelve a renacer como el fénix y vuelve a empezar, y así cada ciclo tiene millones de años. ¿Lo escucharon eso alguna vez? ¿No? Bueno, esas son filosofías que se están enseñando en las escuelas. Ahora los niños, yo soy docente, se les puedo dar fe de que ahora a los niños se les está enseñando eso, ¿sí? Está bien. Supongamos que toda la historia de la humanidad es una rueda infinita que gira y no tiene ni principio ni final. Está bien. Pero ¿cuál es la causa de esa rueda? ¿No? ¿Quién la puso ahí? ¿Quién le dio el ser a esa rueda para que empiece a ser así, como me lo estás diciendo, que no tiene ni principio ni final, y empiece a moverse? Fíjense que siempre tiene que tener una causa, ya sea la filosofía del eterno retorno, de la rueda brahmánica que no tiene principio ni final, de qué sé yo. Todas las filosofías que ustedes escuchen sobre de dónde venimos, que intenten responder a esta pregunta, una causa tiene que tener. Esa causa que le tiene que dar el ser a toda esta cadena de causa y efecto, tiene que ser una causa que no haya sido causada. ¿Se entendió el trabalenguas? ¿Sí? Tiene que ser una causa, la causa primera se le llama, tiene que ser una causa que le haya dado el ser, o le haya dado el puntapié inicial a esta cadena de causas y efectos hasta llegar hasta el hoy en el que nosotros nos encontramos. Esa causa primera tuvo que haber sido no causada, porque si hubiese sido causada, ¿cuál es su causa entonces? Y seguimos para atrás. Y a ese, o es no causado o también es causado. Y si es causado, ¿quién le dio su causa? Y volvemos para atrás. ¿Se entiende más o menos este juego de causa y efectos? Tiene que haber una causa primera que le haya dado el ser a todas las cosas y que no haya sido causada. Nosotros a eso, ¿cómo le llamamos?
Dios. Pero hay otro problema, porque esta causa primera, no causada, puede ser el barro primordial, lo llaman algunos, sobre todo los científicos, el barro primordial de donde todo salió, el Big Bang. ¿Saben lo que es el Big Bang? El Big Bang es una teoría que la hizo un sacerdote, que dice que todo el universo, todos nosotros estábamos condensados en una partícula ínfima de una densidad increíblemente alta, y un día eso explotó, y después de millones de años se empezaron a formar las galaxias, las estrellas, nosotros, ¿sí? Pero de vuelta estamos en lo mismo. Y a esa partícula, ¿quién la hizo? Entonces dice otra hipótesis. No, lo que pasa es que antes existía otro universo que se empezó a contraer hasta que se hizo así chiquitito. Y después eso explotó y se hizo el universo nuestro. Y bueno, y a ese universo que estaba antes, ¿quién lo hizo? No, estaba chiquito. Y de vuelta. ¿Todo para qué es esto? A ver si se dan cuenta. ¿Para negar a quién? Claro, son hipótesis para negar a Dios, para negar que hay un ser que tuvo que darle ser a las cosas. Podríamos pensarlo también como que esto es hasta físico. Hay una ley de la física que dice que, de Newton, que todo lo que se mueve es porque otro lo movió. Es hasta físico. Si todo el universo se mueve, ¿quién lo movió primero? No me pueden decir que se empezó a mover solo. O sea, se podría hasta explicar o hasta argumentar mediante las leyes de la física. Es más, esto es de otra charla, pero bueno, yo se los adelanto, ya que están acá. Dios, que es la causa, o sea, lo que le dio el movimiento a toda la creación, Platón lo llamó el motor inmóvil. ¿Por qué el motor inmóvil? Motor porque mueve a otro, en este caso a toda la creación, ¿sí? ¿Y por qué inmóvil? Nadie lo mueve, pero aparte no se mueve. Eso es magnífico. Dios no se mueve. Para nosotros, que nuestra mente va comprendiendo todo según la dimensión temporal, las cosas se suceden, ¿sí? Pero Dios no tiene tiempo. Dios no se mueve. Es más, como Dios nos puso como causa final, Él mismo, ¿a quién estamos esperando como causa final? A Dios, ¿no? Puso como causa final a Él mismo y a toda la creación, le puso adentro una fuerza que va hacia la causa final, entonces todas las cosas creadas se mueven hacia su causa final. ¿De quién es? Dios. Entonces Dios no se mueve, pero hace mover Él a todas las cosas, ¿sí? Todos buscamos ser felices, ¿no es cierto? Nos movemos, todos los días nos levantamos para ser felices. Lo que pasa es que la felicidad, ¿quién es? ¿Quién te da la felicidad? Dios. Esa fuerza que tenemos adentro que nos lleva a la felicidad, nos la puso Dios, nos hizo una trampita Dios, ¿no es cierto? O sea, nada nos sacia, queremos ser felices totalmente, ¿no? Claro, porque buscamos eso, la causa final que es el mismo. Hasta que no tengamos a Dios adentro, olvídate, vas a ser un amargado toda tu vida. Entonces Él, siendo inmóvil, mueve a todos. Otra cosa que podemos pensar filosóficamente, ¿se van entendiendo hasta acá? ¿Vieron? No es difícil la filosofía, ¿vieron? Otra cosa que se puede pensar es que no hay orden sin ordenador. Ustedes ven, es evidente a nuestros sentidos, que las cosas están ordenadas. O sea, hay el ciclo del agua, por ejemplo, un orden espectacular. Todos los ciclos que hay en la naturaleza son todos órdenes. El ciclo hormonal de la mujer es un orden milimétrico. No sé si lo han estudiado, si alguien ha estudiado en la secundaria o en alguna carrera, el orden hormonal de la mujer es una cosa que o sea, a nadie se hubiese imaginado hacer algo tan perfecto. No sé qué otro orden. Bueno, el orden de las estrellas, de los planetas, el sistema solar que se estudia en desde chiquitito, ¿no? De que empezaron a ver telescopios, se estudia el sistema solar. Son bolas enormes que se van moviendo a una velocidad tremenda y está todo en una armonía increíble, que nada choca con nada, a tal punto que se puede saber 1000 años antes cuándo va a haber un eclipse, cuánto va a durar, en qué parte del mundo se va a ver, y no sé, qué parte del sol va a tapar, todo es tan preciso que se puede calcular. ¿Sí? Es más, los relojes de los celulares, los relojes de muñeca, atrasan, y el sistema solar no atrasa, sigue siempre igual. Entonces, a nuestra mente, sin recurrir a la fe, a nuestra inteligencia, uno mira para arriba y dice, che, loco, no me pueden decir que no hay alguien que ordenó todo esto. Hace poco se descubrió
esto me estaba acordando con vos, estaba hablando de código genético. Todo, se hizo una propaganda terrible a los descubrimientos del código genético. ¿Ustedes sabían que un código lo tiene que hacer alguien inteligente? Un código es algo racional. O sea, tenemos en nuestro código genético, nuestro ADN, el famoso ADN que está en nuestras células, es un código. Alguien lo codificó. De hecho, para saber qué es lo que dice, hay que decodificarlo. Una inteligencia tiene que venir y decodificarlo. Eso lo tenemos en nuestros cuerpos. Millones de células con millones de códigos genéticos. Alguien lo tuvo que ordenar, no me macaneen. Y ahora dicen, no, todo se hizo por azar. Decir que la creación se hizo por azar es como decir que explota un volcán y de las piedras que van cayendo se van formando ciudades. Eso es equivalente a decir eso. O que estoy tomando una sopa, ¿vieron esa sopa que antes venían de letritas? No sé si ahora vienen, sopa de letritas. Se te cae la sopa y se forma el himno nacional, con las letras. Es lo mismo, decir que todo se hizo por azar es también afirmar eso. ¿Entienden? Tenemos que usar un poquito la cabeza, no nos pueden macanear con cualquier cosa. Otra cosa también, un argumento filosófico que responde a esto de que tuvimos que haber venido de un ser racional, o de un hacedor, o de un ordenador, o de un primer movimiento, o de un motor inmóvil, es que nadie se da, o nadie y nada se da el ser a sí mismo, ¿sí? Acá alguien se dio el ser a sí mismo, dijo, bueno, voy a empezar a ser, ¡plup! Y apareció. ¿Alguien eso lo decidió? Todos deciden ser, o peor, todos deciden ser como son, tener ese pelo, tener esos ojos, tener esa estatura. No, todo nos fue dado. El ser no está en nuestro poder dárnoslo, nos fue dado de otros, ¿sí? En nuestro caso, de nuestros padres, ¿sí? Y a nuestros padres lo mismo, a ellos les fue dado el ser de sus padres, y a sus padres de sus padres, de sus padres de sus padres, y volvemos a lo mismo. Tuvo que haber habido un ser primero que nadie le dio el ser y que le dio el ser a todas las cosas, ¿sí? De ahí viene la palabra, esperen que me tome un mate, el ser necesario y los seres contingentes. Los seres contingentes son los seres que no se dan el ser a sí mismos, que tuvieron que recibir de otro el ser, y por lo tanto es lo mismo que sean o no. En cambio, el ser necesario, para que todos los seres contingentes existan, tuvo que haber habido un ser necesario que le dio el ser a todas las cosas que existen. Es evidente, lo vemos todos los días cuando nos levantamos, que las cosas existen. Pero ¿quién le dio el ser a las cosas? ¿Se entiende más o menos? Avíseme si voy rápido, ¿eh? Bueno, nosotros a ese ser necesario le llamamos Dios. Vienen los filósofos modernos y los matemáticos a decir que Dios no pudo haber creado. Si existe Dios, no pudo haber creado. ¿Por qué? Porque nada viene de la nada, ¿no? O sea, si nada existe, no puede haber nada. Entonces, ¿de dónde saca las cosas? ¿Sí? Claro, lo que pasa es que se olvidan que de otra doctrina que se llama el acto y la potencia, que ahora se las voy a explicar. Si yo quiero levantar 10 kilos de pesa, ¿cuánta fuerza tengo que hacer para arriba? 10 kilos. Física, ¿no? Si quiero levantar 100 kilos, 100 kilos. Si quiero levantar infinitos kilos, infinita fuerza. Si hay que sacar algo de la nada absoluta, tengo que tener un poder absoluto, que sea contrario, totalmente contrario a la nada, ¿sí? Ese poder lo tiene que tener el ser necesario, porque las cosas existen, o sea, es evidente que alguien las hizo. ¿Se entiende? O sea que ese ser necesario que tiene el poder para sacar las cosas de la nada, está, porque están las cosas. ¿Es difícil eso? No. Esto no se enseña en las universidades, ¿saben? Ni lo explican en Discovery Channel, ni en National Geographic. Acto y la potencia, ya terminamos con filosofía, falta poco, es lo más largo, después va a ser todo más llevadero. Acto y potencia. ¿Qué es el acto? El acto es lo que la cosa es en el momento, y la potencia es lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, un huevo de gallina es un huevo en acto y es pollito en potencia, ¿sí? Puede ser pollito, puede ser caballo, o sea que no es caballo en potencia. Un árbol, por ejemplo, crece el árbol y se pone verde, ¿no? Cuando era semilla estaba en potencia de ser
árbol. Ahora es árbol en acto, ¿sí? Acto. Actualmente es árbol. Cuando las hojas del árbol se secan, pierde el acto de estar verde, ¿sí? No está más verde en acto. Y vuelve a estar verde en potencia para el próximo primavera. ¿Se entiende más o menos? Eso es el acto y la potencia. Sencillo. Ahora, nosotros, yo soy, bueno, profesor de música en acto, soy un hombre más maduro, o un hombre maduro, en potencia, y todavía me falta, pónganle, un bebé es un bebé en acto, pero es adolescente en potencia, ¿sí? Y toda potencia supone una perfección. O sea, si yo estoy en acto como un joven, o sea que mi potencia va a ser de algo más perfecto. Ser un hombre maduro es más perfecto que ser un joven. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo pierdo algo, por ejemplo, yo aprendí a recitar un poema de memoria. Eso es más perfecto que no saber el poema. Cuando no lo sabía, estaba en potencia de aprender el poema. Si yo después me lo olvido al poema, vuelvo a estar en potencia de tener esa perfección. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, si nosotros pensamos que cada vez las cosas pueden ser más perfectos, yo puedo ser más bueno, estoy en potencia de ser más bueno, y estoy en potencia de ser santo, ¿sí? Todos estamos en potencia de ser santos si nos ponemos las pilas. Esa comparación, ¿según qué la hacemos? Todos los días nosotros pensamos en que las cosas pueden ser mejor, ¿no es cierto? Todos los días. Nos levantamos y queremos estar un poco mejor. Cambiamos los autos para estar un poco mejor. Trabajamos horas extra para estar un poco mejor, no sé. Pero mejor según qué. O sea, si nosotros pensamos que las cosas pueden ser perfectas, cada vez más perfectas y cada vez mejores, significa que tiene que haber una perfección absoluta en algún lado, del cual nosotros comparamos todo, ¿sí? Esa perfección absoluta, que ya no se puede perfeccionar más, o sea, no está en potencia de nada, ¿se entiende? O sea, llega a obtener todo lo que se puede ser de bueno, lo tiene. Entonces no puede estar más en potencia de nada, ya no necesita conseguir más nada. Tiene que estar en algún lado. Nosotros, ¿cómo le llamamos a eso? Dios, perfecto absolutamente. Bueno, y por último, es la belleza. Nosotros vemos que las cosas son bellas. Nos enamoramos de la mujer que nos parece bella y del hombre que nos parece bello. En caso de la mujer, ahora está todo bien, ¿bien? Las flores son bellísimas, la luna es bella, la buena música es bella, no sé, todo lo que a usted le cautiva el espíritu, las pinturas son bellas, la pietà de Miguel Ángel es bellísima. ¿Saben cuál es la escultura La Pietà o La Piedad? Esta escultura que está la Virgen en mármol blanco, mármol de Carrara creo que está con Jesús muerto en su brazo. Son cosas bellísimas y la naturaleza está llena de cosas bellas, llena, las cataratas de Iguazú, el cerro de 7 colores de Jujuy, no sé, los Andes, el Nahuel Huapi, no sé, vos vas y te quedás así, contemplando eso. O sea que encima que las cosas fueron por azar, son bellas. Si queremos suponer que las cosas fueron por azar como nos lo enseñan, entonces encima que fueron por azar, son bellas. ¿Cómo puede ser? Tanto, al final el azar es más inteligente. Bueno, vamos a ver lo que dice en el Catecismo sobre la belleza. Y ya con esto terminamos la parte de filosofía. Escuchen. A partir del movimiento, lo que vemos hoy, las cosas se mueven, ¿sí? Pero alguien le dio el primer movimiento. A partir del movimiento, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Y pone una cita de San Pablo y de San Agustín. San Pablo dice en Romanos 1, 19, 20. Afirma San Pablo refiriéndose a los paganos, o sea, a los que no eran judíos y a los que todavía no había llegado la buena noticia de Jesucristo. Refiriéndose a los paganos, San Pablo dijo: lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. ¿Cuál es la obra de Dios? La creación. Su poder eterno y su divinidad. O sea, mediante la inteligencia, viendo las obras de Dios, como hicimos recién en este ratito, podemos ver la omnipotencia de Dios. No hace falta fe. Esto es lo que está diciendo San Pablo con respecto a los paganos, ¿sí? Que Dios existe, se puede estar cierto
por la sola inteligencia. Después viene la fe a ayudarnos para creer las cosas sobrenaturales, ¿sí? Que es otro tema. Y San Agustín dijo después, en el año 300 y pico, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responden. Mira, nosotras somos bellas. Su belleza es una confesión. Estas bellezas sujetas a cambio, como la flor que sale, es bellísima, y a la semana que pasa, o al día siguiente, ¿no? Se muere. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza que no cambia? Buenísimo el catecismo, adquiéranlo si no lo tienen. Catecismo numeral 32. Vamos a la historia. Perdón, me olvidé. Cada una de las cosas que yo les voy a decir, de las 4 cosas que vamos a ver de dónde venimos, la filosofía, la historia, la biología y la fe, tienen un enemigo. Ustedes saben que el demonio, la noche, la oscuridad, que está desde el principio está profetizada, quiere destruir todo lo que es luz y lo que es bueno, ¿no? Entonces a todas estas cosas que nos muestran a Dios, el demonio trabaja durante toda la historia y va a trabajar hasta el fin del mundo para que no lo sepamos, para que nos alejemos de eso, para que nunca lo conozcamos o lo sepamos. Entonces cada una de estas cosas, de estas áreas, va a tener un enemigo, ¿sí? El enemigo de la filosofía es el relativismo. ¿Saben lo que es el relativismo? ¿Alguna vez escucharon de esa palabra? El relativismo filosófico, que después se metió en la moral, y ahora está el relativismo moral, y ahora todo relativo, y la verdad es según como yo la pienso, y vos tenés tu verdad, pero esta gorra sigue siendo marrón, ¿no? No, esta gorra es roja. Si yo digo que esta gorra es roja, ¿ustedes qué dicen de mí? Que estoy loco. Entonces, ¿qué hace? ¿Es todo relativo? Sí, no, me parece que no. Pensemos un poquito. La filosofía dijimos que es el conocimiento de las cosas según sus causas primeras y sus causas últimas, la verdad, ¿sí? La verdad esencial de las cosas. ¿Y qué son las cosas? Eso es lo que busca la filosofía, busca la verdad esencial de las cosas. Entonces viene el relativismo, fíjense qué astuto el demonio, a decir que no, cada uno tiene su verdad. ¿Y ahí qué hizo con la filosofía? La partió a la mitad, porque no hay más filosofía, no sirve más la filosofía si cada uno tiene su verdad, ¿entienden? ¿Para qué vamos a estudiar filosóficamente si cada uno tiene su verdad? Vos creés lo que a vos se te cante y listo. Entonces, si 2 personas se aman, una va a creer que el amor es una cosa porque tiene su verdad y la otra va a creer que el amor es otra cosa porque tiene su verdad y van a ser felices. No, lo vemos ahora, ¿no es cierto? Se ve ahora cómo están las parejas, ¿no? El relativismo, cuando ustedes escuchen esto de que todo es relativo, enseguida tienen que acordarse de que el relativismo se destruye a sí mismo. ¿Por qué? Porque el relativismo dice que no hay verdad absoluta. Pero si yo digo que no hay verdad absoluta, tengo que tomar esta frase como verdad absoluta, ¿no? O sea, yo digo, no hay verdad absoluta. Y pues entonces eso es una verdad absoluta ya. Se autodestruye, ¿sí? Se dice, el relativismo se contradice en sus propios términos, ¿eh? El enemigo de la filosofía es el relativismo, que está metido en todo lado. ¿Sí? En todos lados. Cada uno, hay que hacer lo que vos sentís, porque todo es relativo, vos tenés tu verdad, yo la mía, y así está el mundo, no se pueden. Después quieren ponerse de acuerdo para que se termine la guerra. ¿Cómo? Bueno, vamos con la historia. La historia, como ya vimos, no es ciencia, sino que es el estudio de los hechos, que ya están petrificados en el pasado y que no cambian. La Biblia es un libro histórico, ¿sí? No es un libro de ciencias. Hay gente que quiere hacer pasar la Biblia como un libro de ciencias. Entonces dice, no, pero esto no puede ser porque la Biblia dice esto. Sí, pero la Biblia no es un libro de ciencia. Ahora, por ejemplo, está no sé si han escuchado que vuelven con el tema de la Tierra plana. ¿Lo han escuchado? Otra vez con el Tierra... No, porque la Biblia... No, pará. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no quiere enseñar ciencia, aunque contengan verdades científicas. Porque si es palabra de Dios, no puede decir cosas acientíficas. ¿Se entiende? O sea, tiene que estar también en concordancia con la realidad. Pero es un libro histórico y es un libro poético y profético y simbólico. O sea que si vos querés sacar ciencia exacta mediante la Biblia, medio como que le va a pifiar.
Sin embargo, la Biblia es un libro histórico en el cual podemos poner nuestra confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sido estudiada durante estos 2000 años y más también, en el Antiguo Testamento más, ha sido estudiada por incontable cantidad de personas de distintas creencias, ateos, de distintas ramas de la ciencia, de la filosofía, de la filología, qué sé yo. Y todos los científicos honestos concuerdan en que es veraz, es íntegra y es auténtica, ¿sí? Hay una ciencia que se llama ciencia crítica, que se preocupa por demostrar si las cosas son auténticas, veraces y, ¿qué manera? E íntegras, ¿sí? Y ahora vamos a leer un pedacito de este libro que está re bueno este libro. Yo se los recomiendo que se lo compren. Se llama Las tentaciones demoníacas ordinarias, ¿sí? Pídanlo, Carlos lo imprime, ¿no? ¿Vos lo imprimís? Pídanselo a Carlos. O a mí, yo lo vendo también. Página 241. Los libros de la Biblia son veraces porque sus autores no quisieron mentir. Fueron todos hombres honestos, sencillos, sinceros y casi sin estudios. Eran pescadores, los apóstoles, por ejemplo, que dijeron verdades científicas muy avanzadas para su época, que no fueron estudiadas y afirmadas hasta miles de años después, como también profecías exactamente cumplidas y que se están por cumplir, prueba de la absolutamente necesaria revelación divina. El estilo con que escribieron demuestra, a la luz de la ciencia crítica, que solo se propusieron decir la verdad. No solo no quisieron, sino que no pudieron mentir, porque escribieron cuando aún vivían muchos testigos que habrían protestado en caso de haber errores o mentiras. También muchos de esos escritores, como los apóstoles y varios profetas, murieron en defensa de las verdades que habían escrito, lo que ciertamente no habían hecho si hubiesen sido unos impostores en busca de fama o beneficios a costa de lo que defendían, porque con la muerte no podrían disfrutar de sus fines. Además, los libros de la Biblia merecen no solo una fe divina, porque ha sido inspirado por Dios, sino también una fe humana, como no la merecen otros libros, puesto que reúne las tres condiciones que exige la fe humana, a saber, autenticidad, porque las ciencias afirman que han sido escritos en la época y por el autor que les asignan; integridad, porque los libros han llegado hasta nosotros sin alteración sustancial y no se contradicen esencialmente entre ellos; y veracidad, porque sus autores no pudieron ni quisieron mentir. Entonces la Biblia, tomado de forma meramente humana, sin tener en cuenta la fe, ha sido estudiada por la ciencia, es un libro de historia, y la ciencia crítica dice que es veraz, íntegro y auténtico. Por lo tanto, le podemos creer a lo que dice, le podemos creer que hubo un diluvio, ¿no? Le podemos creer que el pueblo de Israel estuvo esclavo de los egipcios. Le podemos creer que hubo gigantes. ¿Sabían que la Biblia dice que existieron gigantes? En Génesis capítulo 6, y acá dice, nada, pará. Ya hasta acá llegamos, ¿no es cierto? Gigante, me va a decir que ya estamos medio macaneando, ¿no? Sí, antes del diluvio hubo gigantes. De hecho, en Irak hay un museo en donde hay fémures humanos del tamaño de esa mesa. Hay martillos de ese tamaño, de esa cruz. ¿Sí? Búsquenlo en internet. ¿Por qué no se muestran? No se muestran porque primero los medios de comunicación son todos, no voy a decir, sí, en otros términos voy a decir, son propiedad de gente mala, ¿sí? Que no quiere que sepamos las cosas, ¿no? Discovery Channel, National Geographic, todos esos, y History Channel, se dedican a hacer programas, construir programas para demoler lo que la ciencia dice que es íntegro, veraz y siempre me olvido del otro, y auténtico. Arman cosas como el Evangelio de Judas, ¿lo han escuchado? Le dan súper importancia al Código Da Vinci, ¿lo escucharon eso? El autor del Código Da Vinci dijo en público que es ficción, pero lo agarraron estos medios que quieren ir en contra de esto, y le dijeron, no, porque el Código Da Vinci es la revelación de los secretos que no se quiere guardar, que se quiere guardar la Iglesia, y que qué sé yo. Bueno, pongan museo, cosa que no me acuerdo ahora, estoy viendo si es Bagdad o Irak, bueno, alguno de esos lugares de Medio Oriente, pongan museos gigantes y le va a salir. La Biblia dice, por ejemplo, que en la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido, en un momento cruzaron por el medio del mar,
del Mar Rojo con las aguas separadas. Vos decís, pará, debe ser un cuento. ¿Sabían que hace poco encontraron los carros de los egipcios abajo? Busquen en internet, ahora Google es una herramienta magnífica, si lo usamos bien. Busquen, carros de los egipcios. Claro, ¿sabían que se encontró el arca de Noé, los restos del arca de Noé, en el monte donde la Biblia dice que quedó varada, en el monte Ararat? ¿Sí? Solamente accesible mediante vía aérea, no se puede llegar de otra forma. Claro, hasta que no hubo helicóptero y no habían podido llegar. Eso no se muestra. O sea que los hechos históricos, los hechos que encuentran los paleontólogos, los geólogos, confirman las cosas que nos dijeron a mí, que pasaron en la historia. ¿Sí? O sea que si le podemos creer a este libro de historia, que es la Biblia, podemos creerle también que venimos de una causa primera que también nos dijo la filosofía. Fíjense cómo la historia real condice con lo que la filosofía dice. Dios dice que creó las cosas. Bueno, esto lo digo después, así unido con biología. ¿Ustedes sabían que en todas las culturas indígenas del mundo tienen registro de un diluvio universal? Los mayas tienen registro de un diluvio universal. Y ellos no eran cristianos, ni eran judíos, ni nada. Y ellos cuentan un diluvio universal. ¿Sabían que la pirámide de Egipto y la Esfinge tiene marcas de erosión de una inundación que las tapó? Investiguen en internet ahora que pueden. Bueno, el enemigo de la historia es lo que se llama el punto de vista histórico. O sea, yo desde mi punto de vista explico las cosas del pasado. No, en realidad Jesucristo no hizo milagros. Eso fue una construcción que hicieron por la fe grande que tenían los primeros discípulos en la divinidad de Jesús. Entonces inventaban leyendas, ¿no?, sobre él para aumentar su figura, ¿sí?, y para como una herramienta para evangelizar y para que crean en Jesús. Inventaban leyendas. Es un punto de vista histórico de los historiadores actuales mirando hacia el pasado, ¿sí? Eso no es historia, porque la historia vos te tenés que poner en el cuero de los vagos que vivían en ese tiempo. Bueno, y obviamente las mentiras históricas, como las leyendas negras, ¿sí? Una leyenda negra que a mí me causa mucha gracia es la de Galileo Galilei. No tiene nada que ver con la demostración de dónde venimos, pero bueno, para que vean que también hay mentiras sobre la historia. ¿Alguien sabe qué pasó con Galileo Galilei? ¿Cómo murió? Nadie, ¿no? Claro, bueno, esa es la cosa, ¿no? O sea, lo que en realidad sucedió. Pero se enseña que a Galileo lo quemaron en una hoguera y que la iglesia lo mató. Yo imagino que Galileo se le perdonó lo que había dicho porque había blasfemado contra la iglesia, se le dejó continuar con sus escritos y murió con la confesión recibida a los 78 años en su cama, en su casa, y con la unción de los enfermos. Nada que ver, ¿no? Eso está en la biografía de Galileo. Pero sin embargo se enseña que Galileo murió en una hoguera, prendido fuego por la iglesia. Lo mismo dicen de Colón y los indios. O sea, resulta que Colón, con 90 amigos, mató a millones de aztecas, mayas e incas, ¿no?, que tenían un imperio. También hay mentiras históricas, ¿sí? El demonio siembra mentiras históricas por todos lados. Miente que algo queda, dice el adagio. Sin embargo, la historia real nos demuestra que tenemos que venir de un hacedor, como dice esto. Ahora vamos a la biología. Hay una ley que se llama la ley de la biogénesis. ¿Alguien conoce la ley de la biogénesis? La ley de la biogénesis dice que toda la vida viene de la vida, ¿sí? O sea, no hay vida por generación espontánea. Antes se creía que si yo dejaba, por ejemplo, tirado ahí un saco de harina y lo dejaba a la intemperie, ese saco de harina, en un momento, de ese saco de harina empezaban a aparecer gusanos y moscas y hasta ratones. O sea, se creía en la generación espontánea y que la vida aparecía así espontáneamente. Y después se demostró que no, que los gusanos aparecen porque primero, cuando se empieza a podrir la harina, van moscas y dejan los huevos, ¿no? Cuando empieza a aparecer mosca, gusano, van los ratones a comer, ¿no? Y bueno, y empiezan a vivir ahí. Y hay una ley biológica que dice que, la ley de la biogénesis, que la vida viene de la vida. O sea que si la vida viene de la vida, ¿quién fue el primer vivo? ¿Quién le dio la vida al primer vivo? ¿No? Bueno, los evolucionistas, y acá ya le estoy nombrando el enemigo de la biología, es el evolucionismo. Los evolucionistas dicen que fue por azar,
hay distintas hipótesis. Por ejemplo, hay una recontralocada que dice que se encontraron un par de sustancias justo arriba de un cristal de cuarzo y a ese cristal de cuarzo lo agarró un rayo. Y con esa descarga eléctrica, en este cristal que condensó no sé qué energía, esas moléculas se unieron y empezó la vida. Sí, pero nos estamos olvidando de algo. Biológicamente, la vida recién es posible a nivel celular. Antes no. O sea que para que haya vida, tiene que haber una célula con código genético en su núcleo, con mitocondria que guarda la energía, con la membrana celular que haga de conexión con el ambiente. O sea, tiene que haber orden, ¿entienden? Tiene que haber un organismo ordenado. Recién ahí puede haber vida. Y si la célula es lo primero que puede existir vivo, ¿quién ordenó la primera célula? Si no tiene vida no se puede ordenar sola. Volvemos a lo mismo, tiene que haber un ordenador, los principios filosóficos, tiene que haber un hacedor, tiene que haber alguien que esté vivo primero y que no le haya dado a nadie la vida, que dé la vida a todos, tiene que estar el ser necesario que debe ser a las cosas, volvemos a lo mismo. ¿Sí? La biología real y honesta también dice que venimos de un ser necesario. Hay una ley física que se llama la ley de la termodinámica. ¿Alguien conoce la ley de la termodinámica? ¿Tampoco? Estamos mal. La ley de la termodinámica es la ciencia que estudia el movimiento de las cosas según el calor y el frío, ¿no? Este café está caliente, entonces se empieza a mover, empieza a subir un humito, corre el aire frío y se empieza a mover todo. Termodinámica, movimiento del calor. Hay una ley de la termodinámica que dice, la segunda específicamente, que dice que todo tiende al caos. ¿Sí? Todo tiende al caos. O sea que, si yo dejo un auto estacionado a la intemperie durante 50 años, ¿qué va a pasar con ese auto? Se oxida, o sea, tiende al caos. ¿Qué es el caos? Lo contrario del orden, ¿no? De la antítesis. Bueno, todo tiende al caos. Si nosotros dejamos la parroquia, que a veces parece que se deja al caos, pero si dejamos la parroquia sola, sin mantenimiento, ¿qué pasa con la parroquia? Tiende al caos, ¿sí? Si desaparecen todos los seres humanos del mundo, ¿qué pasa con el planeta Tierra? Porque vieron que ahora están los ecologistas que dicen, no, porque el ser humano es un cáncer para el planeta Tierra. No, no. El cáncer del planeta Tierra son los seres humanos malos, ¿sí? O que hacen cosas que no están bien. Pero si desaparecen todos los seres humanos, ¿qué pasa con las plantas de tomate? ¿Qué pasa? ¿Existen? O sea, continúan, no. La maleza la mata, ¿sí? Y después todo el planeta muere, porque le hace falta mantenimiento al planeta Tierra. Dios que le dijo a Adán y Eva, trabaje en la tierra, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Como en la parroquia, trabajen, como en el auto, trabajar porque si no se te viene abajo, tiende al caos. La segunda ley de la termodinámica, tiende todo al caos. O sea que, si yo pienso que todo tiende al caos hacia el futuro, si uno no lo trabaja, no lo mantiene, si yo me voy para atrás, quiere decir que antes todo estaba más ordenado. Volvemos a la filosofía. La segunda ley de la termodinámica, física básica, se estudia en la secundaria, me está diciendo que al principio tiene que haber estado todo magníficamente ordenado y después se fue desordenando. Que se fue desordenando, ¿por qué? Por culpa de él, ya lo sabemos. ¿Por culpa de quién? Del pecado, ¿no? ¿Por culpa de qué? Claro, del pecado. El pecado viene a desordenar todo, como nosotros, seres corpóreos espirituales. Dios nos dio la orden de ordenar, de mantener, de gobernar la tierra. Nos empezamos a desordenar nosotros con el pecado, ¿y qué va a pasar con la tierra? Se va a desordenar si nosotros no lo podemos hacer más. Orden de la materia. La materia está ordenada, ¿sí? Como ya vimos hoy. Pero si yo voy de vuelta a este libro que es histórico y que me dice cómo empezó todo también, y le hago caso y creo en lo que me dice históricamente, en un momento me encuentro que Dios creó al hombre ¿de dónde? ¿Se acuerdan? Del barro, ¿no? Agarró barro e hizo al hombre. Lo que pasa es que nosotros creemos que cuando el Génesis relata eso, creemos que Dios hizo un muñequito de barro, o nos imaginamos así, ¿no? Que Dios hizo un muñequito de barro y en un momento hizo ¡ping! Y como por arte de magia se convierte en hombre. No, Dios cuando ordena algo lo hace de la manera perfectísima, absolutamente ordenado. O sea, cuando Dios creaba al ser humano, no hizo un muñeco de barro y después se transformó en carne, no, estaba haciendo esto ya.
Si yo agarro un pedazo mío de carne, me lo saco y lo pongo en el microscopio, voy a encontrar que está compuesto por qué elementos de la tabla periódica. Minerales, nitrógeno, hierro, oxígeno, ¿qué más? Hidrógeno, zinc, carbono. Y si yo agarro un puñado de tierra y lo pongo en el microscopio, ¿qué encuentro? Los mismos materiales. Dios usó los materiales de la tierra y los ordenó de forma perfecta. Hizo esto, ¿sí? Esto, con lo que nosotros nos movemos, el cuerpo humano, ¿sí? Si yo pierdo mi espíritu, que es lo que ordena la materia, me muero, quiero decir. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué se hace? Tierra de vuelta, vuelve a la tierra, se desordenan los elementos y se hace de vuelta tierra. La biología confirma lo que está diciendo el Génesis, lo que escribió Moisés hace 8.000 años, antes de que existieran los microscopios. Vamos a leer una cosa que va a ir en contra de las hipótesis evolucionistas. ¿Qué hora es? No sé, ¿tengo tiempo? No. Ya terminamos igual. Falta poquito. 5 minutos. Termina. Este es el último punto de la biología. Hablamos un poquito de fe y terminamos. Así que ya estamos. El orden de la naturaleza, que supone un ordenador que haya ordenado las cosas. Escuchen esto. ¿Ustedes saben lo que es la danza de las abejas? ¿Sí? ¿Qué es la danza de las abejas? Cuando una abeja descubre un lugar donde comer, donde recolectar, y al resto de la colmena. Al resto de la colmena, viene una abejita, va una abeja obrera a buscar comida a una flor. Cuando encuentra una que tiene polen, vuelve al panal, se para en el panal y alrededor, encima un bolón que bárbaro el panal porque se ve toda mezclada así, y la abeja hace eso, empieza a caminar en 8, ¿sí? A veces lo hace más bonito acá abajo, a veces más bonito arriba, a veces más largo, a veces más ancho. ¿Qué significa eso que hace la abeja? Escuchen esto. Cuando una abeja obrera vuelve a su panal después de haber ido a buscar alimento, realiza delante del resto de las abejas de la colmena una extraña danza. Caminando por la superficie, representa una especie de 8 acostado. Lo que Carl von Frisch descubrió es que de hecho le dieron el premio Nobel por haber descubierto esto, no le estoy macaneando. Lo que Carlos descubrió es que con dichos movimientos la abeja obrera indica al resto del panal la distancia a la que están las flores con alimento, el ángulo que forma el sol con la colmena y las flores, y además la cantidad de polen que encontró. Todo eso le dice la abejita a sus compañeras. ¿Cuánto viven las abejas? ¿Cuánto viven las abejas? 15, 20 días. O sea que en 15, 20 días aprendió trigonometría. Ella y las compañeras. ¿No? Y encima lo hacen todas las abejas de todo el mundo durante toda la historia. A Platón ya estudió la danza de las abejas. Nada más y nada menos. Y semejante comportamiento es algo totalmente innato en la abeja. La abeja no sabe lo que está haciendo. ¿Se entiende? No sabe lo que está haciendo la abeja. Lo hace porque tiene la información adentro. O sea que viene con la abeja al nacer. No lo aprende, sino que es instintivo. Y si a semejante comportamiento lo adquirió una primera abeja por azar, como sostiene el evolucionismo, ¿cómo lo captaron las demás? ¿No? ¿Cómo? Si la otra tiene que entender que evolucionaron todas juntas lo mismo. ¿O cómo podría aprenderlo cualquier obrera si solo viven 2 semanas? Y una pregunta más. ¿Qué relación puede tener lo material, genético, con algo tan inmaterial como lo es un comportamiento y datos abstractos, de distancia, cantidad? ¿Cómo puede ser eso por evolución? Además, a esta danza la realizan todas las abejas del mundo. Así comienzan a desprenderse otras preguntas semejantes, tales como ¿cómo aprendió a volar la primera ave? Teniendo en cuenta que el movimiento que hacen las aves con sus alas para volar es muchísimo más complicado que nadar crawl correctamente. O sea, así, ¿no? Este nado que hacen los nadadores es más, lo que hace el pájaro es más complejo, ¿sí? El movimiento que hace en el aire. Bueno, en este libro maravilloso hay más ejemplos. Por ejemplo, el escarabajo bombardero, la mariposa monarca, la luciérnaga, que emite luz fría. Y no pudieron haber sido por evolución. Las tentaciones demoníacas ordinarias.
Y el enemigo, bueno, de la biología es el evolucionismo. Fíjense, el evolucionismo dice que todo antes estaba desordenado y empieza a ordenarse y aparece la primera célula y cada vez se ordena más y ahora somos organismos complejos. Todo lo contrario a la segunda ley de la termodinámica, que todo tiende al caos. La ley dice lo contrario, ¿sí? Y contrario a la ley de la biogénesis, que dice que la vida sale de la vida. No, la evolución dice que la vida no existía, en un momento por generación espontánea empezó, ¿sí? Cosa que está totalmente científicamente refutado. De hecho, los científicos honestos ya ni siquiera enseñan Darwin, ya no leen más Darwin. Nosotros, como vivimos mirando, aprendiendo con la tele, con la caja boba, creemos que es... No. Bueno, y ahora ya terminamos con la fe. ¿Saben lo que es la fe, no? La fe es una virtud, o sea, como un músculo en el alma, que nos hace creer, ¿sí? Tenemos la fe natural, que nos hace creer en cosas naturales. Yo le creo a mi esposo que me dice que me ama, o a veces no. Le creemos a los profesores que nos enseñan, me están creyendo a mí ustedes, lo que les estoy diciendo, ¿no? Ustedes están teniendo un acto de fe, ¿sí? Fe natural. Después está la fe sobrenatural, que es dada por Dios en el bautismo. Es como que Dios viene y te pone un músculo, que hay que ejercitarlo también, que nos ayuda a creer, pero en cosas sobrenaturales, ¿sí? Que naturalmente nuestra mente natural no las entiende, como por ejemplo que Cristo resucitó. Eso hay que tener fe para creerlo, que hay vida después de la muerte, que vamos a resucitar, ¿sí? Si la Biblia es veraz, como lo demuestra la ciencia crítica, íntegra y auténtica, podemos creerle. La Biblia, compendiada por la Santa Madre Iglesia, nos dijo que venimos del Dios Trino. O sea que la filosofía nos dice que venimos de una causa primera, de un ordenador supremo, de un ser perfectísimo, de un ta. La historia nos dice que hubo en el transcurso de la historia la interacción de un ser que iba guiando a la historia de la humanidad hacia lo que estamos ahora. Por algo estamos acá sentados hablando de Dios, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué la historia justo llegó hacia esto, ¿no? A que la gente durante miles de años crea en Dios. Bueno, ¿qué otra cosa? La biología nos dice, inclusive en sus leyes, y la física también, que tiene que haber alguien que dé la vida primero y que sea dueño de la vida para darla, y que no puede ser por generación espontánea, que tiene que haber un orden que tiene el cabo, bueno, todo eso que vimos ya, y todo esto concuerda con la fe, ¿sí? Con la fe. O sea que, en definitiva, ¿de dónde venimos? De Dios, ¿sí? Y bueno, ¿alguna pregunta? Bien, nada más.